Chicos, algo importantísimo para el inicio de este tema, de este video. Lo que van a realizar, se los voy a poner al inicio del video para que sepan que van a hacer un margen completo con el título de la Constitución de 1857. Y vamos a construir un cómic. Sí, escucharon bien, un cómic. Vean todo el video y luego lean la página 54 y sorpréndanme. Quiero ver quién dibuja creativamente y me empieza a contar por medio de su cómic cuál fue la razón por la cual los conservadores se enojaron tanto que le declararon la guerra a los liberales. ¿Sale? Los espero. La Constitución de 1857 fue un documento oficial promulgado el 5 de febrero de 1857 y que entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. Nació como consecuencia de la Revolución de Ayutla. En esta se derrocó al general Santa Anna y comenzó el periodo liberal de la generación de la Reforma. El 2 de febrero de 1848, México había perdido Texas. La nación estaba herida y levantamientos armados tenían lugar por todos lados hasta que, en 1852, el Plan de Guadalajara vio la luz para invitar a Santa Anna a ocupar algún cargo político. Sin embargo, Lucas Alamán fue mucho más radical y le pidió que regresara, sí, pero a gobernar, garantizando así la permanencia del régimen conservador. No pasó mucho tiempo para que el pueblo volviera a levantarse en contra del gobierno debido a su creciente autoritarismo. Entonces, en un pueblo ubicado en el estado de Guerrero, dos hombres, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, lanzaron el Plan de Ayutla, en el cual se desconocía el mandato de Santa Anna y se convocaba a la creación de un congreso extraordinario que nombrara un presidente interino. Así fue como comenzó la Revolución de Ayutla, a la cual se unieron figuras tan importantes como Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo. Poco tiempo después, en 1855, la Revolución de Ayutla triunfó y Santa Anna salió del país. En ese momento comenzó el periodo liberal. Entonces, el Congreso Constituyente comenzó las reuniones para, con base en el Plan de Ayutla, promulgar una nueva constitución. Esta se terminó el 5 de febrero de 1857 y entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. La vigencia de este documento fue de 60 años, pues después se instauró el Segundo Imperio Mexicano y posteriormente el periodo del Porfiriato. La Constitución que vio la luz en 1857 contiene artículos de un pensamiento liberal marcado. Este se puede apreciar en la defensa que se hace a los derechos del hombre, desde la libertad de expresión, en ese entonces señalada como inviolable libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, hasta la prohibición de castigos corporales como la mutilación. Algunos de sus artículos son los siguientes. En el artículo 2 se sostenía que en la República Mexicana todos nacen libres y los esclavos que lleguen aquí, automáticamente recobrarían su estado de libertad. En el artículo 4 se lee que todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. En el artículo 7 se declara lo que ahora conocemos como libertad de prensa. En el artículo 22 se explica que quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales. Hola, hola chicos. Hoy nos toca trabajar con la Constitución de 1857. Aquí vemos algunos mexicanos que lucharon para instaurar esta Constitución. Todo se origina desde la salida de Santa Anna
con el plan de Ayutla. Recordemos el tema que estuvimos viendo la semana anterior. Se pusieron de acuerdo Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez. Todos ellos junto con Melchor Ocampo, Benito Juárez, lucharon en contra de Santa Anna, que era un cacique y que apoyaba los privilegios en nuestro país. 10 veces así había sido presidente. Eliminó los derechos y las libertades y persiguió y metió a la cárcel a los diputados del Congreso. Ya saben ustedes, se autonombró Alteza Serenísima y al que no se inclinara para decirle Alteza Serenísima lo metía a la cárcel. Afortunadamente, los liberales con el plan de Ayutla lograron vencerlo y lo corrieron del país. Cuando ya estuvieron establecidos los liberales, quedó como presidente primero Juan Álvarez, interino, y luego quedó, en este caso, Ignacio Comonfort. En unas elecciones, él fue el liberal encargado de, al principio, expedir las leyes liberales. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia estaba nada menos y nada más que Benito Juárez García. Entonces, vamos a hablar de las 3 leyes más importantes. Estas leyes son la ley de Juárez de 1855. ¿De qué hablaba esta ley de manera general? Decía que tenían que quitar los privilegios a los miembros de la iglesia y del ejército. Y algo muy importante, estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se prohibía que hubiese esclavos. Con la ley Juárez se dio un golpe tremendo a la iglesia y a la gente con poder, que se aprovechaba, algunos de ellos del ejército y de la iglesia y terratenientes, se aprovechaban en este caso de sus congéneres, sus compatriotas, de otros mexicanos que ni siquiera sabían hablar en el español o escribir o leer en este caso. La ley Juárez de 1855, desde mi punto de vista, estaba adelantada a su época. Imagínense manejar la igualdad en todos los ciudadanos de nuestro país. Estamos en el 2020 y todavía esa igualdad no se termina de construir totalmente. Después, la ley Lerdo en 1856 hablaba de que nosotros necesitábamos un progreso económico y para eso los liberales se propusieron mediante esta ley, dijeron, a ver, en la iglesia tiene muchos terrenos, muchos ranchos, muchas haciendas en donde ellos son los dueños. Algunas otras corporaciones civiles también tenían demasiados terrenos, demasiados obtenidos de manera inexplicable. La ley Lerdo vino a poner en circulación. ¿Qué significa poner en circulación? Significa específicamente vender, expropiarles el exceso de terrenos que no estaban totalmente, o sea, se los enajenaron, se los quitaron y el gobierno como tal los vendió para obtener dinero para poder pagar al ejército, para poder pagar deudas que los conservadores habían dejado, etcétera. Lógicamente, este golpe al dinero, al poder que tenían algunos miembros grandes de la iglesia y del ejército, hizo que se molestaran enormemente en contra del gobierno liberal. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Algo que leí en uno de los libros de historia decía que a veces algunos sacerdotes declaraban que
tal persona era hechicero. Esa persona a veces solamente tenía un hijo. ¿Qué pasaba? Se llevaban a la esposa y al esposo y el hijo lo mandaban a un orfanatorio. Y todos los terrenos y posesiones se quedaban en manos de la iglesia. También cuando morían por muerte natural, algunos ciudadanos adinerados, la iglesia administraba los terrenos para los hijos hasta que fueran mayores. Esto provocó que la iglesia y el ejército, hablando de los generales, los tenientes, los de alto rango militar, que no se enfrentan en la batalla, sino que están dirigiendo desde atrás, eran los que tuvieran el poder económico, social y político en esa época. Vamos con la tercera ley. Yo les había platicado que en 1857 la ley Iglesias empezaba a regular todo lo que ganaba la iglesia. ¿A qué me refiero con todo lo que ganaba la iglesia? Me refiero a los papeles que la iglesia, en este caso, podía expedir. ¿Cuáles papeles me refiero? Pues entonces, anteriormente la iglesia te daba un certificado de bautismo, ¿sí? No existía su contraparte que hoy en día y después de la ley Iglesias era el acta de nacimiento. También cuando morías, ¿sí? Por un lado, la iglesia te expedió un papel para que te pudieran enterrar. En este caso, con la ley de los liberales, surgió el certificado de defunción. Entonces, además de decirte que si no enterrabas por la ley cristiana a tu deudo, a tu muerto, se iba a ir al infierno, pues hacías lo posible por pagarle el dinero que costara ese papel y enterrarlo según la ley cristiana. Llevamos dos papeles del gobierno, el acta de nacimiento y el acta de defunción. Nos falta uno más por el cual obtenía ingresos la iglesia. Era que te daban tu constancia matrimonial de matrimonio por medio de la iglesia. El Estado, el gobierno federal, en ese entonces liberal, lo que hacía era darte un acta de matrimonio con la epístola de Melchor Ocampo. Está muy bonita, se las recomiendo. Busquen en YouTube la epístola de Melchor Ocampo. Vuélvanse investigadores, chavos y chavas. Les va a gustar. Pasamos a que los liberales convocaron a un congreso. En ese congreso se promulgó la ley más importante, la Constitución de 1857, donde venían la ley Juárez del 55, la ley Lerdo del 56 y la ley Iglesias del 57. Lógicamente, quienes se opusieron, nosotros lo sabemos, ¿sí? ¿Qué era lo que se quería acabar? Con los privilegios. Hay unas palabras importantísimas que les dejo que investiguen. Esas palabras vienen en el libro, ¿sí? Repásenlas porque segurito el profe Tach las pone en la evaluación y son el fuero. El fuero. La iglesia y los militares tenían fuero. ¿Pero qué es el fuero? Investiguémoslo. En la página 54. Ahí también viene la palabra terrateniente y corporación. Les encargo esas tres primeras. ¿Qué es lo más importante del gobierno liberal? La aplicación de la ley. Y vuelvo a remarcar, acabar con privilegios. Este fue un vuelco humanitario en donde se da dignidad a las clases desprotegidas.
¡Viva México! La Constitución de 1857. Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fueron la Ley de Juárez en 1855, que quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ley Lerdo en 1856, que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. La Ley Iglesias, en 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica como bautismos, entierros y matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos. Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes se opusieron a esta legislación porque afectaba los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley, porque contaba con fuero. Esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las nuevas leyes. Corporación. Organización cuyos miembros son los únicos que pueden decidir sobre ella en asuntos como gobierno y administración. Ejemplos de corporaciones son la Iglesia Católica y las comunidades indígenas. Terrateniente, persona que posee grandes extensiones de tierra. Fuero, privilegios otorgados a ciertos grupos o personas por su posición o cargo en el gobierno o en la Iglesia. A continuación te presentamos algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe ser remunerado, o sea, pagado. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 Años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Tras el estallido de la guerra, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuloaga. De esta forma, el país contó con 2 presidentes, Félix Zuloaga por el bando conservador,
quien ubicó su sede de gobierno en la Ciudad de México, y Benito Juárez, del lado liberal, quien gobernó desde Veracruz. La guerra de Reforma dividió a la población en dos bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron a la leva o reclutamiento forzoso para engrosar sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. Finalmente, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. A continuación se presenta un resumen del contenido de dichas leyes. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podrían reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. Desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás.